de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Ping-pong siempre se peina con peines de marfil. Aunque se da tirones, no llora ni hace chis. Bogotá, Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es la localidad número 19 del Distrito Capital de Bogotá, ubicada en el suroccidente de la ciudad. Reconocida por una gran cantidad de problemáticas sociales, como el desempleo, la deserción escolar, grupos armados, violencia, pandillismos, contaminación y enfermedad. Niños maltratados y cohibidos del derecho de educación, sobrepoblación por falta de educación sexual temprana y planificación familiar. El 22% de adolescentes ya son madres y el 3.5% están embarazadas según estadísticas presentadas por el alcalde Petro. Pero hay personas que no le temen a las estadísticas y van en contra de ellas. Lo que hicimos fue llegar al último rancho, a la última casa, al cual nadie llegaba, y así empezamos en diciembre del 2007, un proceso en el cual fue primero hacernos amigos de las familias, conocer los niños, conocer la problemática que tenía este lugar. Era un barrio que habían 2 casas construidas con bloque, el del resto eran casas hechas de madera, de zinc, de tapete, y empecé a conocer los niños, empecé a jugar con ellos, a compartir la vida. Este era un sector en ese entonces que en su gran mayoría eran personas desplazadas por la guerrilla, por los paramilitares, otros desplazados por la misma pobreza, por la falta de oportunidad, que empezaron a refugiarse en este lugar, un lugar que en su mayoría también los lotes son lotes de invasión y que con el tiempo, entre comillas, se han venido legalizando. Un lugar sin servicios públicos, sin vías públicas, sin fuerza pública. Un lugar en el que quizás solamente vienen los políticos en épocas de elecciones a regalar 2 tejas. En el que muchas veces llegaba una fundación o llegaba una iglesia con el fin de demostrar que eran buenos, de tomar 2 o 3 fotografías para que todo el mundo las conociera y mostrar que eran buenos. Pero que realmente no tenían ningún seguimiento o no tenían quizás un interés genuino en venir a estar con los niños. Déjeme pensar. ¿Qué dispara? El niño que dispara, dispara. Esta nueva arma nos va a ayudar a ganar la guerra. Señor, ¡Hable, soldado! esa arma está muy risueña. Es que es el arma de la risa. Con esa vamos a lograr ganar muchas batallas. Con esa arma ganar. Eso está muy risueño. ¿Tienen algo que decir, soldados? Sí. ¿Hay algún problema? Sí, En ese tiempo hubo 2 o 3 familias que se convirtieron como en mi familia, y por la cual yo tomé la decisión de venirme a vivir a este lugar.
Inicialmente me vine a vivir en una casa donde pagaba arriendo de 60.000 pesos. Pude pagar el primer mes de arriendo, pero el segundo mes ya no tenía. Entonces, para el segundo mes lo que hice fue vivir en una casa de la comunidad, donde estuve por 3 semanas. Después de eso, entonces tuve la oportunidad de arrendar la casa en la que ahora estamos construyendo, y fue una casa en la que también pagábamos arriendo. Y empecé a compartir mi vida literalmente todo el tiempo con los niños, a compartir ya formalmente la palabra con las mujeres también recicladoras, mujeres también desplazadas, mujeres campesinas, pero también un grupo importante de mujeres que ejercían que trabajaban en el ejercicio de la prostitución, y también nos hicimos parte de esa familia, amigos de ellas, y es un día, hasta el día de hoy, que seguimos como una familia. Yo me llamo Janet Posada Ortiz, soy madre cabeza de familia, tengo 5 hijos, vivo con 4, uno está ya prestando el servicio militar. Soy recicladora y vivo acá sola con mis hijos. Vivo hace 3 años acá en el barrio Recuerdo, 3 años y medio. En la fundación hace 3 años estoy asistiendo con mis hijos. Son muy pegados allá, les gusta estar harto allá, a mí también, cuando están ahí. Buenos días, comunidad. Después de mi parte, pues les quiero decir que yo vengo de una comunidad del Tolima. Me vine aquí para la ciudad, me sacaron de por allá, me vine aquí para la ciudad. Aquí pues yo empecé de cero. No pude, venía con lo poco que traía, mis pollitos, que era lo que me sacaron. ¿De dónde te sacaron? Del Tolima. ¿Cómo fue que te sacaron de allá? Pues que me mataron a mi suegra, y usted sabe que antes que le maten la suegra a uno y le digan a uno tiene 24 horas para que se vaya, ¿qué tiene que hacer uno? Uno por liberar a los hijos, y ustedes saben, muchachos, que uno por los hijos da la vida. Este es un sector que inició como lotes, los cuales se invadieron. Un sector donde las personas que huían de la violencia en el campo empezaron a refugiarse en este lugar porque pagaban arriendos muy baratos, o porque les regalaban un lote, o porque tenían la facilidad de vivir por acá, porque los servicios públicos no tenían que pagar servicios públicos. Fue gente que sus raíces son campesinas, y sus raíces muchas veces son muy humildes. Hace 4 años aproximadamente llegué aquí al barrio, y eso hace más o menos que extingo a Ricardo. Y sí, mi esposo, desde que empezaron a hacer la fundación, está trabajando con Ricardo. ¿Qué hace? Él pues ha trabajado de ayudante del maestro que tiene Ricardo. Tenemos 3 años de haber llegado acá, que nosotros primero pues vivíamos en el Paraíso. Cuando llegamos del Tolima, pues de allá salimos con una mano adelante y la otra atrás. Pues ya la guerrilla llegó de un momento a otro, nos pasó unos volantes y nos dieron 12 horas para salir de allá. Nosotros salimos de allá a las 12 de la noche, con los niños y todo, y veníamos, porque yo le dije a ella cuando ya llegaron ellos que sacáramos lo que era ropa para ellos cuando fuera. Y ya sacamos nosotros el maletín de ropa para los niños nomás, y ya cuando llegamos a la carretera ellos nos la quitaron y nos le metieron candela. Y ya nos dijeron que nos desapareciéramos de ahí, de la vista de ellos. Ya llegamos al pueblo, y del pueblo ya nos vinimos para acá, para Bogotá. Pues de la finca era muy bonita, había café, teníamos ganado, gallinas, y hubo conflictos y pues hubo que salirnos de allá. Cuando llegamos acá a Bogotá fue terrible porque pues no traíamos nada, veníamos sin plata.
Ese día nos trajo un señor que traía hartísima papa de por allá, plátano, yuca venía y nos vinimos en ese camión. Cuando llegamos acá a Bogotá nos tocó que durar como 15, como 20 días tomando solo caldo de menudencia. Y lucho con mis hijos, no es 1 ni 2, ni 3 ni 4, yo son 7, 8 hijos que tengo. Fuera de eso, nos ayudamos aquí con la hija que ella tiene 4, pues en lo pequeño que tenemos, somos 12 familias que vivimos aquí en esta casita. Tuve invernaderos, que en esos invernaderos nosotros tuvimos lo que fue de lechugas, o sea, legumbres. En eso nos fue muy bien, gracias a Dios. Y ahorita pues no le tengo nada porque falta que perdí la semilla y todo. Antes de ir a la fundación trabajaba de noche y tenía una vida como desordenada. Y después de conocer la fundación tuve un proceso con mi vida, con mis hijos. Y hoy pues tengo una vida muy diferente. Yo creo que Dios puso a Ricardo en mi camino para cambiar mi vida, la de mis hijos, para ser hoy quien soy, una persona totalmente diferente. En mis pensamientos y en mis actuaciones. No, pues mi sueño es tener un trabajo estable y pues de todas maneras este no es el mejor trabajo, pero es el trabajo en el que le puedo ofrecer una vida diferente a mis hijos. O sea, que no estar preocupada por la comida, porque tengan sus cosas y pues en ese momento ese es el trabajo que les puedo dar las cosas que tienen, ¿sí? Pero si hay un trabajo mejor, pues me gustaría un trabajo mejor. Hemos podido impactar en algunas familias, en donde algunas mujeres han dejado la prostitución, en el cual los niños tienen esperanza, en el cual los niños han cambiado un poco su manera de pensar. Cuando empezamos en este lugar, la mayoría de los niños, su sueño era ser policía por tener un arma, o su sueño era tener una moto y tener un revólver para ser el malo del barrio. Muchas niñas, su sueño era saber bailar muy bien reggaetón, y mejor si sabía bailar choque, y quizás tener un novio y quedar embarazada a los 12 o 13 años. Quizás no era tan explícito, pero a veces la gente vive situaciones tan complicadas en su familia que lo primero que buscaban era salir de cualquier manera. Sonido, ¿me escuchas? Pipe, ¿qué hizo? Cuando yo conocí a Steven cuando yo conocí a Lady y a Steven, una de las razones por las cuales yo me sentía a gusto cuando tomé la decisión de venirme era estar cerca de ellos dos. Porque yo venía, los visitaba y cuando me iba yo sentía que algo se me quedaba por acá. Cuando nosotros lo conocimos, mi tía Maricela vivía allá arriba y nosotros jugamos con nuestro primo y cuando llegaba la profe Mirena Ricayo, nosotros los arrancamos a correr a saludarlos y jugamos con ellos. Antes eran muy desobedientes, hacían lo que querían, eran terribles. Steven era un niño que a los 7 años tenía, por las circunstancias, por su entorno, tenía una vida que marcaba un destino muy, muy malo. Mi trabajo consiste en seleccionar basuras. Yo trabajo con una carreta por las calles. Las circunstancias similares que vivía Steven era que trabajaba a veces en medio de recicladores y a veces en medio de los recicladores hay personas que fuman marihuana, personas que roban, personas que matan, personas que tienen relaciones sexuales dentro de una zorra. En una ocasión mi hija lo encontró con un frasco de pegante. Que ellas también llevaban una navaja a los que los niños le han fastidiado. El grupo ha crecido de los niños, hemos reunido hasta 180 niños, hemos reunido en total con la comunidad 230, 240 personas. El grupo de voluntarios ha incrementado. Tenemos un proyecto con las niñas más pequeñas de la fundación, de edades de 5 años a 11 años, se llama Princesas, el Club de las Princesas, y lo que hacemos en este club es que nos reunimos todas las niñas
y pues hacemos cosas de niñas, hay peinados, pero el tema central es que les enseñamos sobre el amor del padre, el amor del rey para estas princesas, el cuidado que Dios tiene hacia ellas y el valor que tienen tanto para nosotros como para la sociedad. Los niños nunca están mirando como tus defectos o si te falta algo, no sé, si tienes un barro, si tienes algo malo, no, sino ellos son así sencillamente como niños. Entonces como que eso es lo bonito, la inocencia, estar compartiendo con ellos. Así como han habido cosas muy frustrantes en este proceso, también me llena de alegría y de amor el poder saber que no son todos, pero que hay un grupo grande de niños que nos acompaña y que se han convertido en nuestra familia. Los niños no son el objeto de nuestra fundación y el objeto de algunos talleres que se vienen a dar con un fin social o con un fin comercial. Los niños se han convertido en nuestra familia, en nuestros hermanitos menores, en nuestros hijos. Parte de las cosas o de la metodología que Dios ha colocado en nuestro corazón para desarrollar este ministerio está en básicamente el compartir la vida con los niños, compartirla desde jugar trompo, jugar fútbol o ir a una entrega de boletines en el colegio de ellos cuando su papá no puede ir. Me gusta que acá Ricardo vienen profesores y nos enseñan cosas, nos enseñan matemáticas, inglés, y cuando tenemos tareas ellos nos ayudan a hacerlas.